Hola, acá estamos hablando con Andrés Valenzuela de Tandas Nuevas y es la segunda parte. Estoy esperando para que se conecte. Hola, eso. Ahí estoy, ¿me ves? Sí, te veo. Perfecto. A ver, ¿qué decía? Yo estaba hablando, ¿no? Estábamos con que, sí, con que vos habías pasado un montón de tiempo aprendiéndote o conociendo a Ah, los clásicos y poder armarte tus propias tandas y de pronto te había caído todo esto del tango contemporáneo sí, por la no, cabeza. Y además. sí, es una dificultad. Sí, lo que me pasa también personalmente, ¿no? Es algo con el idioma y como una cultura musical, que por ejemplo, Claro. rock nacional, Argentina, yo recién estoy escuchando, recién digo, hace un par de años, pero recién entiendo la música y lo que dice y nada, muchas cosas y eso tiene que ver con el idioma y un montón de cosas convivir en Buenos Aires en realidad, porque de afuera, sin idioma, sin esos materiales culturales, es que no hay nada, por ejemplo, o hay muy poco. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende porque además para entender el tango contemporáneo tenés que también entender parte, al menos parte de la historia del rock nacional. Eh, Porque, Me parece a que ver, sí. el rock norteamericano deriva del folk, ¿sí? O de- el rock, o más bien, la adaptación argentina del rock, lo que llamamos rock nacional, en realidad deriva del tango y del folclore, no deriva directamente del folk norteamericano. Eh, entonces, cuando los músicos que arrancan a tocar rock nacional, lo que en ese momento era rock nacional, o lo que se iba a llamar rock nacional, estaban formados en conservatorio o capaz tocaban tango, estaban familiarizados con un bandoneón. Y eso te cambia la cabeza, eso te hace pensar la música de otro modo. Y si vos escuchás a Charly García, escuchás a Spinetta, Fito Páez, incluso que es un poco más joven que ellos, todos están hiper atravesados por el tango. En el caso de Fito es súper explícito, pero incluso grupos como Los Redondos son claramente tangueros. Al punto de que el Indio Solari escribió un tango y se lo regaló a una orquesta actual. Está grabado en Elogio de la Oscuridad de Ciudad Baigón. Ah, es nuevo, Porque es algo nuevo es esto. nuevo, sí, sí. Este tiene. Ahora, el último disco de Baigón tiene un año y pico y el anterior debía tener 5 o 6. Ponerle que sí, tiene 5 o 6 Mira. añitos, como mucho. Eh, y ahí hay toda una afiliación. Entonces, los músicos que vuelven al tango hoy, no los que arrancan y salen del conservatorio o se meten en una orquesta escuela y se meten directamente al tango. Los que capaz tienen 30 y pico, o un poco más, pero también algunos que tienen un poco menos, primero probaron a hacer rock. Digo, mencionar unos que se conocen mucho en el circuito milonguero, los Cachivache, el Sí, quinteto Cachivache son todos de formación rockera originalmente. claro. Y si lo pensás en términos más de la generación de fines de los 90, pasa lo mismo con la Chicana y con la Fernández Fierro. Y hoy por hoy, especialistas como Warchowski te dicen que si antes se consideraba que la última orquesta con genuino sonido propio era la de Fulvio Salamanca, la última vez que hablé con Barchowski me dijo, creo que hoy esa afirmación habría que revisarla y que la última orquesta con sonido propio
es la Fernández Fierro. Mira, Cosa que además es súper significativa porque Fernández Fierro y el arranque fueron como bandos opuestos hacia fines de los 90. Había como una pelea o una pica muy fuerte. Y sin embargo, claro, si vos te pones a pensar, la Fernández Fierro es filiatoria de Pugliese. De hecho, en el CAF tienen una imagen gigante Pugliese. Y si vos te pones a pensar en todos los proyectos que surgen o derivan de la Fierro, en mayor o menor medida, Cañón, Derrotas Cadenas, Taxi, Tango 21, eh, se me fue el nombre, todo lo que esté vinculado a Julián Peralta, digo, todos tienen una base en Pugliese. La Fernández Fierro quizás lo lleva más al extremo, con la cuestión de la distorsión y tal, pero es una generación fuertemente marcada por eso. Y todo eso deviene de rock también, y en cierta medida también del punk. claro. Es medio, a ver, cuando uno no escuchó otra cosa más que tango, es difícil entrarle a la generación actual. Pero cuando tenés un oído amplio, ahí veo que se conectó Karina Beorley. Karina canta tango, canta fado también. Y eso es porque la generación a la que pertenece Karina y la que le sigue tienen el oído abierto y se dejaron influenciar, que en el fondo es lo que hizo el tango toda su historia. El tango no nació como en los 40. El tango nació de un modo, al principio se tocaba con guitarra y flauta, después la flauta se abandonó. Tener las orquestas típicas fastuosas de los 40 coincidió con un momento económico fulgurante donde todo funcionaba y era un gran mercado, eh, pero si no, no hubiera sido así. Fue una circunstancia particular y una evolución histórica que lo llevó hacia ese lugar. Y después pasó. Sí, claro. Es que este del público que baila el tango y los músicos que hacen música de tango, esa separación entre los dos, en la música y la gente que baila el tango, que sucede después de los 50, que llega hasta fin de 90 y ahora, hasta Sí, ahora. el quiebre podés decir que es el Piazzolla del 55. Sí, es un poco también, me parece, tipo, las dos cosas influyendo el otro, tipo, el músico no tocando para los que bailan y los que bailan no conocen los músicos que hacen esa música, así que para ellos el ambiente convierte en algo en donde no pueden existir coexistir, no pueden coexistir, tipo, en donde Sí, tocan las músicas no se podía bailar y donde se bailaba no se podía tocar, entonces, sí, y a tipo, veces pasan cosas peores. La dictadura, por ejemplo, prohíbe las milongas. Entonces, aun si tenías una orquesta bailable o un grupo bailable, no podías ir a tocar a ningún lado. Y después van pasando muchas cosas. Sí, el momento clave son los mediados de los 50. Uno puede poner medio arbitrariamente el Piazzolla del 55, cuando rompe con la idea de que hay que grabar un disco que se pueda pasar en las milongas o que se tengan que presentar ahí. Él dice que a él no le interesa el bailarín. Bueno, hay toda una camada que lo sigue, pero después hay toda una camada que vos decís, bueno, ¿por qué este tipo va a producir para la milonga si la milonga ya no es el espacio celebratorio juvenil por excelencia? Digo, porque el músico tiene que morfar también. ah, Entonces, y si las milongas no están de moda, si ahora los jóvenes se divierten de otro modo, ¿por qué va a ser tango bailable? ¿No? Entonces, ¿por qué le sí, vamos a reclamar eso al músico? no, Eh, Capaz además sí le podemos... salió de eso, encontró otro público también, el tango, es como También, que y
Claro, porque antes también tenía otro público, por ejemplo, con Gardel, como nadie baila hoy en día con la música de Gardel, pero todos escuchaban Claro, a Gardel. y todos lo mencionan, pero nadie lo baila, ¿viste? Es más, hay como un código que dice que a Gardel no se lo puede bailar, porque es tan sublime que lo tenés que respetar quedándote sentado. No sé, pobre tipo. Digo, canta algo para bailar y vos para respetarlo en lugar de bailarlo te le quedas sentado. Siempre me pareció medio extraño eso. Pero bueno, qué sé yo, son códigos raros. Eh, A ver, hay un comentario, y dice que lo en que sus pasa es que en inicios sus inicios tampoco tampoco bailaban a bailaban. Gardel ni a los cancionistas. Es cierto, es cierto. Y también es cierto que Gardel se muere antes de la época de oro del tango. Claro, Si consideramos que la edad de oro del tango arranca en entre el 35 y el 37, Gardel se muere en el 33. Y es difícil arrancar así. Es muy difícil. Pero bueno, qué sé yo, igual para mí había una cuota de mercado. Y hay otra cosa, que esto capaz es un poco más polémico y algunos me tiran un zapatazo. Yo creo que los milongueros no necesariamente son tangueros. ¿Sí? El tanguero es al claro, que sí, entiendo. le copa aprender o saber de tango. Y saber de tango no significa saber quién era el tercer bandoneonista de Troilo. Digo, saber de la formación de una orquesta con sus suplentes incluidos no te hace saber de tango. Te hace ser muy memorioso y muy atento al detalle superfluo que no cambia nada. Pero la verdad es que, ajá, y usaba bigotito cortado a ras. ¿Y qué me importa el cuarto bandoneonista, el tercer bandoneonista o el bandoneonista suplente de la orquesta Pugliese? Digo, me importa que capaz en el 42 Pugliese grabó la Yumba, que hoy la damos por sentada, hoy no podemos entender el tango sin la Yumba, y el tango existió 60 y pico de años sin la Yumba. Claro. Entonces, capaz las modificaciones en el tango no son una cosa tan nueva. Capaz es algo que viene pasando desde el minuto uno. Los tangueros de la Guardia Vieja se quejaban por los tangueros de la Guardia Nueva. Decían que les faltaba barro. Sí, acá está. ¿Cuál era ¿Viste? Y de ese? esos, Inbailar, no. Tango era el de antes. ¿Este el era? tango era el de No. antes. Ah, sí. Bueno, a ver. Eh, sí, no sé. Eh, a ver, quería decir algo, me olvidé. Me Está pasa bien, pasa, no te eso. preocupes. Llenamos el Me espacio, pasa llenamos eso. el espacio. Bueno, a ver, yo voy a volver al tema de principiantes, ¿sí? ¿Te Dale. parece? Sí, por favor, Y mantengámonos en así tema. cerramos y nos vemos quizás después en otra sesión. Después, post pandemia, también, sí. Por pandemia, sí. A ver, contame, eh, ¿qué es lo que te parece que es más difícil para los principiantes en el tango? Puede ser Mm, sobre el ambiente social, puede ser sobre la danza o la comunicación en la danza. Me dijeron varias cosas, ¿no? Lo más difícil, ¿qué será? es que creo que lo más difícil depende de dónde venga uno. Ok. Eh, Porque, por ejemplo, las chicas que vienen de la salsa, por ejemplo, o de bailes individuales como el flamenco, les cuesta mucho más entrar en la dinámica de seguir o guiar, ¿sí? Del tener que bailar con otro, Mover con un otro. poner el cuerpo con otro. Sí. Los que vienen, pero al mismo tiempo los que vienen de danzas que sí están más acostumbradas al tratar con otro, esa parte la agarran al toque y capaz lo que les cuesta es cierta posición más
fija del cuerpo o la disociación. Y después hay gente que se siente súper natural dentro de los códigos tradicionales y se adapta rapidísimo. Hay gente que no y que termina siendo expulsada. Eh, Nada, a ver, la típica es la piba que empieza a bailar y se harta de tener que bancarse los comentarios de viejos babosos. Porque hay todo un sector del tango donde eso está normalizado. Y la piba solo quería ir a pasarla bien. ¿Por qué tres viejos verdes le tienen que quemar la cabeza? Eso también es muy difícil. Pero después, Se va a qué sé yo, a cambiar mí- eso, sí, eso va a cambiar. se va a cambiar. Creo que lo más difícil o lo que me resultó más difícil a mí fue sumar confianza en la pista. Eh, si bien por suerte tuve amigas que me super bancaron y me guiaron, me costaba. Por esto de que hablamos antes, de que yo siempre me sentí torpe o fui torpe. Eh, pero ese es mi caso particular. Hay gente que se siente mucho más cómoda con su cuerpo y que está todo bien. Eh, Hoy puedo decir que nada, que es zafo, que no paso papelones. Entonces, como bueno, lo, y me acostumbré al improvisar, a seguir la música, y capaz ahí hay otra dificultad, el entender dónde están cayendo los tiempos, porque el tango tiene los acentos organizados de un modo distinto a otras danzas. Eh, Básicamente, poniéndonos técnicos muy rápido, en el tango caen en el tiempo uno y 3, y en otras danzas caen en los pares. Entonces, bueno, ahí hay como una dificultad que al oído no es inmediatamente intuitiva si no venís del tango, ¿sí? Pero no sé, creo que me estoy enredando mucho en la respuesta, ¿no? No, Pero no, digo, sí, pero las posibilidades de qué es lo más difícil cambian de persona a persona. Y capaz a eso, como milongueros o docentes o musicalizadores, un toque más experimentados, tenemos que estar atentos cuando nos cae alguien nuevo a la milonga. Eh, a ver, bueno, ¿qué se le está complicando? ¿Por qué no se anima? Un, Hay un chico que es actor y director de teatro y empezó a venir seguido al Pescañón. Chabón no salía tanto a la pista, ¿viste? Lucho, ¿qué pasa? No, es que no me animo, ¿viste? Porque, Lucho, si no bailás, no vas a bailar. Y es tan sencillo como eso, era darle un empujoncito y arrancó a bailar. Uy, se me cae esto. Pará, hice lío. Acá estoy. Eh, Arrancó a bailar. Necesitaba un empujoncito. En algunos casos es estar en un ambiente donde sientan que no los van a juzgar porque recién arrancan. sí, Eso, generar un ambiente donde no, yo puedo entender que un bailarín o bailarina profesional sienta que se tiene que cuidar el cuerpo y entonces que sacar a bailar o aceptar bailar con un principiante es exponerse a un dolor de columna al día siguiente y que no tiene sentido. Ok, lo respeto porque de última el cuerpo es su herramienta de laburo, vive de eso. Eh, Ahora, yo no vivo de bailar. Gano unos mangos musicalizando, pero vivo el periodismo. Entonces, si alguien viene a la milonga, recién arranca, y si, bueno, después me va a doler la espalda, no importa. No importa si esa persona sintió que de golpe, bueno, que el ambiente milonguero estaba bueno, que podían respetarla, aunque recién arrancara. Y para los chavales lo mismo, ¿viste? claro. Son modos es tratar de ver cómo podemos ser más amables con el que recién viene. Porque se está metiendo en una cosa compleja, súper complicada, hermosa, pero súper compleja, con un montón de reglas, de códigos que tienen más de 100 años a veces.
Y quizás no olvidar de que el ser principiante es algo complejo en realidad y pasa También, también. Y eso muchas es un cosas. baile re difícil de aprender, re difícil de aprender. No, no es sencillo bailar. Digo, es caminar, pero cuando empezás a aprender dado, descubrís que caminar es recontra difícil. Entonces, darle paciencia al que recién viene. Claro, paciencia. Paciencia, la vida es Con así y todo. todo eso. Sí. Bueno, Andrés, muchas gracias por Por favor, acompañarme gracias, gracias a hoy. vos por invitarme. Una charla muy linda tuvimos y voy a Gracias. guardar los videos y también después voy a subir a YouTube, quizás. Dale, yo comparto Eh, todo luego. Exacto. Está en mi página en ISTV, ahí se puede Bien, buscar. Eso, te agradezco muchísimo gracias a vos, gracias a vos. y espero tus otros fanzines. Va a haber fanzine nuevos, va a haber fanzine nuevos cuando pase todo esto. Bueno, muchas gracias y Gracias a vos. Hasta la el próxima. próximo Sí. episodio tengo a Inés Puso Papa, justo Ah, Inés, hoy hablamos de una eso. genia, una genia. Sí, el lunes a las 20 horas tengo a Inés Musopapa, así que están todos invitados, vos también. Voy a seguir con estas charlas, se llaman Tango para principiantes y nada, gracias y Por favor, a vos. te veo cuando termina esto, ojalá sea pronto. Dale, dale. Hasta la próxima. Chao, gracias.